Bueno, bueno, hoy tenemos aquí hoy dentro de las actividades del proyecto Mednight, que es un proyecto europeo en el que participamos no solo en CLIVA, sino en otras instituciones, que el proyecto Mednight lo que tiene por objetivo es acercar la ciencia a la ciudadanía, y dentro de las actividades previstas en el Mednight se había planteado este coloquio que lleva por título Investigación clínica versus investigación básica, y el objetivo es un poco debatir sobre los dos tipos de investigación y un poco cómo se necesitan una a la otra. Entonces, con nosotros bueno, tenemos que excusar la presencia de la doctora Clara Bonanat, que por una urgencia familiar no ha podido asistir, y con nosotros está la doctora Noelia Tarazona, que es investigadora emergente de INCLIVA, es investigadora del programa Joan Rodés, que es un programa financiado por el Instituto de Salud Carlos III, que tiene por objetivo que facultativos que son especialistas en su especialidad médica compaginen su actividad como especialistas con la actividad dirigiendo su propia línea de investigación. También está con nosotros la doctora Carmina Montoliu, que es profesora titular de la Universidad de Valencia, aunque históricamente ha sido investigadora Miguel Servet de INCLIVA y ha estado como investigadora de INCLIVA durante muchos años, y bueno, es la directora del grupo de investigación consolidado en INCLIVA, cuya principal línea de trabajo es en estudiar el deterioro neurológico. Y luego con nosotros también está la doctora Olga Rivero, que se ha incorporado recientemente en INCLIVA como investigadora Miguel Servet. El programa Miguel Servet, que también financia el Instituto de Salud Carlos III, tiene por objetivo incorporar investigadores con perfil translacional a institutos de investigación sanitaria, y Olga se dedica a investigación fundamentalmente en pacientes psicóticos. Un poco por contextualizar qué es INCLIVA, qué es lo que hacemos y en qué trabajamos. INCLIVA es un instituto de investigación sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, y el objetivo de un instituto de investigación sanitaria siempre es acercar la investigación básica a la investigación clínica en un entorno del Sistema Nacional de Salud. De hecho, los institutos de investigación sanitaria siempre están centrados en un hospital del sistema público, y en torno a ese hospital se enmarca toda la actividad investigadora de otros centros, en nuestro caso de la Universidad de Valencia, de parte de los grupos de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Medicina, y luego también de la Fundación Igenomics. Y el objetivo es ese, el acercar la investigación básica y la clínica. Un poco, bueno, contarnos si queréis, bueno, Noelia, si quieres nos cuentas un poco cuál es tu experiencia en investigación clínica y bueno, cuáles los retos que os enfrentáis en investigación clínica en tu área, que sería el cáncer colorectal avanzado y localizado, perdón, y un poco, pues, cuál es tu colaboración con los básicos, y luego al revés. Vale, bueno, nada, buenos días y nada, agradeceros la asistencia, que la verdad que para todos imagino que sobre todo las horas en las que está convocada pues es un poco difícil, pero bueno, espero que nos sea útil a todos, ¿no? El coloquio de ahora, bueno, pues como ha dicho Marta, yo soy oncóloga clínica, acabé la residencia yo creo que ya en el 2012, podría haberme dedicado no solo pues lo que es la consulta clínica y demás, pero es verdad que aquí siempre nos han fomentado en oncología pues a iniciar una carrera investigadora, y yo creo que iniciar una carrera investigadora no es solo quiero investigar, sino pues conocer, ¿no?, también el paciente, no solo desde la clínica sino también en el laboratorio. Yo es verdad que había estudiado medicina, pero bueno, una de las cosas que hice fue irme al extranjero con una beca europea y formarme en el laboratorio. Entonces estuve una época de mi vida en la que no vi pacientes y me dediqué a formarme, no como biólogo porque es una carrera y nunca voy a tener los conocimientos de un biólogo, pero sí al menos adquirir los conocimientos básicos para volver a mi centro de referencia y poder iniciar una carrera investigadora. Entonces, nada, estuve 2 años fuera, regresé al centro en el que me había formado, aquí al Hospital Clínico, con una beca Río Ortega,
en el que empecé mi tesis doctoral e hice durante la Río Ortega la tesis y, como ha dicho Marta, pues luego he solicitado un contrato Joan Rodés para continuar en mi carrera investigadora. Entonces, yo la verdad que lo del título de investigación clínica versus básica a mí no me gusta, o sea, me refiero, yo creo que me refiero que un investigador no puede ser clínico o básico o translacional, o sea, yo creo que si eres investigador tienes que tener los conocimientos, es decir, te tienes que formar, ¿no? Esto no va de que yo quiero, lo que os he comentado, quiero investigar y no me formo, ¿no? Soy clínico, para mí entonces es como la investigación, o sea, yo me considero un investigador translacional, no soy biólogo, no tengo los conocimientos de biólogo, pero es verdad que he dedicado muchos años a estar en el laboratorio, entonces a mí partir la investigación como algo clínico básico no me gusta, es decir, yo paso mucho tiempo en el laboratorio, dedico un día a pasar consulta, el día como voy a ver pacientes, ¿no? En la clínica, porque al final también es lo que me motiva, ¿no? Todo lo que hago en el laboratorio, el estar con los biólogos y todo lo que construimos juntos, las preguntas que queremos responder, pues un día como hoy me permite ver, ¿no? Que esto tiene un sentido, ¿no? Que todo lo que hacemos en el laboratorio se va a repercutir en el beneficio de los pacientes que estoy viendo hoy en la consulta. Pero sobre todo eso, no me gusta, o sea, como clínico o alguien que quiere iniciar una carrera investigadora, pensar que no se tiene que formar en el laboratorio, ¿no? Que es una de las cosas, no sé cómo lo veréis vosotros, pero que nos encontramos, ¿no? O a veces cuando hay un poquito de discrepancias entre biólogos y clínicos, de que hay muchos clínicos que no creen que tengan que formarse como biólogos en el laboratorio y que muchas veces se piensa que los biólogos nos tenéis que proporcionar toda la información para nosotros seguir avanzando. O sea, yo no estoy, por supuesto, soy partidario de eso y yo creo que debemos de dejar, no como separar, ¿no? La parte clínica de la básica. O sea, ¿No crees que hay por especialidades, por ejemplo? O sea, por ejemplo, la oncología obviamente está muy claro la necesidad que hay de toda la parte del laboratorio. A lo mejor hay alguna especialidad que no lo vean tan claro, ¿no? O sea, que a lo mejor esa es un poco la barrera, ¿no? Que, claro. O sea, tú te basas, o sea, vosotros, los oncólogos en este caso, os basáis mucho en la biología molecular, es imprescindible para vuestro día a día, y a lo mejor otro perfil de clínico no lo tiene tan claro, ¿no? Claro, pero yo creo que es lo que te inculcan, ¿no? Al final esto es un concepto, es una educación, o sea, esto es educación esto es como cuando eres pequeño, es como tus padres. Yo al final, yo lo digo a mis mentores, en este caso la doctora Nayut y el doctor Cervantes, es como, o sea, es lo que te han inculcado de pequeños. Tú cuando empiezas es como vas un poco, tú empiezas una especialidad y te vas guiando un poco por la gente, pues eso, tus padres, en este caso tus mentores. Entonces es ese conocimiento por parte de ellos de lo que la vida no les ha llevado en plan de pues todo lo que es necesario para convertir, o sea, o tener, ¿no? O poder hacer un cambio en los pacientes, es que ellos lo vieron claro, es decir, o sea, tenemos que conocer, por ejemplo, en este caso, la célula desde dentro, es decir, desde el laboratorio. O sea, al final, yo siempre lo digo, sentarme en una consulta con una quimioterapia, a ver, no es sencillo, pero sí, al final esto es como a nivel universal, este paciente va a recibir esto, pero el problema es por qué este paciente no responde a esto, ¿no? O sea, y eso es, o sea, gente pues como Ana y como Andrés que nos han hecho a nosotros como decir, tenéis que formaros para ver, o sea, puede intentar contestar estas preguntas, pero no solo en oncología, yo creo que cardiología, psiquiatría, yo creo que todo, o sea, todo tiene algo molecular, o sea, una base biológica, o sea, esto no es sota, caballo y rey, o sea, todo pasa por algo, los pacientes en cualquier especialidad responden o no por X motivos y todo tiene una base biológica y por eso yo creo que nos necesitamos pues los biólogos, o sea, y demás especialidades. Esto es multidisciplinar, pero yo creo que no es, o sea, porque oncología a lo mejor se ve mucho más claro, ¿no? O sea, sí, pero bueno, al final es claro, pero yo también creo que parte de la gente, o sea, de la cultura que tenemos y también, o sea, yo creo que está en nuestra mano, ¿no? O sea, gente como nosotros que lo vemos tan claro, también inculcar a las generaciones venideras esto, o sea, que no es solo, o sea, un clínico básico, o sea, que toda enfermedad, toda patología además tiene una base
biológica, o sea, molecular, o sea, y que si queremos realmente responder preguntas y ver por qué funcionan fármacos no, o sea, por qué o sea, se desarrollan, se desencadenan patologías, o sea, necesitamos conocer la enfermedad desde dentro y no solo desde una consulta, únicamente desde un laboratorio, ¿no? O sea, también pues, los biólogos, o sea, necesitan saber qué, o sea, qué pasa en la clínica, o sea, para que ellos también puedan responder sus preguntas. Carmina, ¿cuál es tu Yo creo que visión? lo que está diciendo Marta también se refiere a la necesidad que ahora tú tienes. No es lo mismo a lo mejor ya un clínico con una edad avanzada que ya tiene una estabilidad en el hospital y me parece correcto. Su misión es ver la clínica y yo quiero que el clínico me cure. Que tú tienes un Río Ortega y ahora te has dado cuenta que para solicitar un Río Ortega no solamente puedes hacer clínica, independiente de que te inculquen a ti. La investigación. Pero que hay especialidades que a lo mejor es mucho más claro, esa multidisciplinaridad. Yo creo que realmente estudiar el mecanismo molecular, bioquímico, biológico, en medicina tal, eso es en todas las patologías. Entonces, lo único es el interés que tiene que tener el clínico y el básico en realizar ese estudio de investigación. Y lo más importante, podernos localizar y unir. Yo, es verdad, hice ciencias biológicas, mi vida es la investigación, que es lo que más me gusta. Y en el 2001, cuando terminé la tesis, pues tuve la ocasión de poder presentarme un contrato FIS, que ahora actualmente es el Miguel Servet, por el Hospital Clínico y me lo concedieron y desde el 2001 pertenezco al INCLIVA. Bueno, antes era Fundación Hospital, luego es Instituto Sanitario de Salud. Entonces, es verdad que en el 2020 conseguí la titularidad, pero lo que ha dicho Marta, muchísimos años y me considero que a veces me equivoco y no me puedo equivocar, tengo que poner universidad, pero sí, enseguida pongo INCLIVA, porque es mi casa, ¿vale? Y realmente todos los proyectos son por aquí. Entonces, yo, desde mi punto de vista, es todo positivo, ¿vale? Es positivo porque la unión que yo empecé y estoy en el programa de deterioro neurológico. Realmente es un programa ideado por el Ministerio, pero es muy bueno porque diferentes patologías que tengan al final un deterioro neurológico nos tenemos que ver. Y hemos puesto, pues hay neuroinflamación, hay que mirar cómo es el cerebro, hay que mirar si la inflamación está incluida y al final ver el deterioro neurológico. Yo estoy con pacientes con enfermedad hepática, ¿vale? Sí que produce deterioro neurológico y mi punto de vista es positivo porque el interés que he tenido el clínico en hacer investigación ha sido mucho. A lo mejor en aquel momento era clínicos ya de edad mayores, que ya estaban estables, pero sí que he tenido la suerte de que he tenido el interés de hacer una investigación y de proporcionarme pacientes. Generalmente he hecho siempre aquí en el clínico un estudio o un proyecto translacional, con lo cual me he dedicado más a hacer estudios con pacientes. Ahora actualmente pues sí que hemos conseguido Río Ortegas, ahora no hemos podido con esto presentarnos por las bases a Iván Rodés y tal, pero hasta hace 2 años hemos podido presentar Miguel Servet, Sara Borrells, Juanes de la Cierva o Río Ortegas. Entonces ahí sí que son gente que se va, para quien no sepa lo que son programas de investigación que se forman, o sea, el Río Ortega, igual que el Juan de la Cierva o el Sara Borrells, son programas de perfeccionamiento. En el caso de Juan de la Cierva, Sara Borrells son postdoctorales junior que se incorporan a un grupo diferente con el que se crearon, o sea, se formaron como doctores para ampliar sus conocimientos, y en el caso del Río Ortega son facultativos especialistas en una especialidad concreta que durante 2 años se les financia para que puedan hacer investigación, es decir, para que puedan formarse en investigación. Realmente lo que tú presentas al ministerio y que es lo que te aprueba el ministerio es un programa de formación. Entonces, eso es bueno. Eso yo creo que es muy beneficioso. Lo único es que no hay bastantes contratos para poderse, porque ahora estamos viendo, yo no sé si os habéis dado cuenta, que no hay tanta gente que se quiera hacer una tesis doctoral y incorporarse a una carrera investigadora, y es por el futuro tan incierto que tenemos. No hay bastantes, a lo mejor, para nosotros los básicos, a lo mejor vosotros tenéis más salida, porque te metes en un hospital, pero nosotros no tenemos bastantes contratos para empezar la tesis y luego poderte coger, en nuestro caso, pues un Sara Borrell o luego un Miguel Servet. Es muy difícil, no hay tantos contratos, es una pena que no se hagan más, porque sí que nos gusta la investigación. Y bueno, Olga, Olga, su trayectoria pasada ha sido fuera de España, o sea, a lo mejor sí que nos puedes dar la visión de cómo
cómo lo tenías allí y en Alemania, cuando estuviste en Alemania, y cómo lo tienes ahora y cuál es tu vinculación con los clínicos. O sea, ¿qué tal te tratan los clínicos aquí o qué tal te trataban allí? Yo soy también, como hemos comentado, soy bióloga de formación, pero la verdad que siempre con mucho interés en la investigación. Sí que es verdad que al principio no tenía muy claro si me quería dedicar a la medicina, sabía que quería investigar, pero la verdad es que enseguida, en cuanto empecé a estudiar biología, me interesó especialmente mecanismos moleculares, cómo funciona el cerebro y sobre todo cuando hay fallos en su funcionamiento, cómo puede llevar a distintas enfermedades. Entonces yo me centré en enfermedades mentales ya durante mi tesis, que bueno, aquí ya la verdad es que yo también, en mi caso, sí que, porque lo comentamos del título de clínica versus básica, para mí también era un poco complicado porque yo siempre me he movido un poco entre ambos terrenos. Soy bióloga, como he dicho, pero bueno, desde el principio mis dos directores de tesis fueron un psiquiatra, el profesor Julio San Juan, y una genética, Carmen Nájera. Entonces ya desde el primer momento tuve como los dos inputs. En la clínica, obviamente, yo no soy médico, entonces pues claro, con mis limitaciones, pero bueno, siempre con interés en entender ambos mundos. Entonces, vamos, yo creo que es importantísimo combinarlos desde el principio, y en el caso de las enfermedades psiquiátricas yo creo que es importantísimo hacer más básica, porque bueno, yo creo que son las más complicadas en lo que se refiere, por ejemplo, al diagnóstico. No tenemos ningún tipo de prueba bioquímica, ni citológica, ni de imagen que te diga, bueno, esta persona tiene esquizofrenia. Entonces hace falta realmente muchísima más investigación básica para entenderla, pero bueno, por su complejidad. Bueno, ahí estamos, intentando encontrar algún marcador. Luego está el tema de las medicaciones, que ya se comenta un poco, que hay pacientes que a lo mejor no responden bien al tratamiento, y en el caso de las psiquiátricas, pues, por ejemplo, con la medicación antipsicótica hay un porcentaje altísimo de pacientes que no responden. Son medicaciones quizás demasiado antiguas, con lo que necesitamos realmente investigación básica para encontrar nuevas dianas. O sea que es importantísimo. Yo ya, como estaba comentando, en tu vida pasada, ¿qué tal? O sea, hay mucha diferencia entre la colaboración clínico básica o la investigación translacional en otros países respecto a tú que tienes experiencia en el Quizás ahí yo estuve en Alemania, he estado 10 años en Alemania, en la Universidad de Würzburg, y allí la verdad es que sí que es verdad que está bastante integrado. Es la sensación que me dio desde el principio. De hecho, yo llegué allí al departamento de psiquiatría, que ahora es centro de salud mental, un poquito incluso más integrador, pero bueno, en aquel momento mi jefe era un psiquiatra. Pero bueno, en nuestro grupo había tanto psiquiatras como psicólogos, biólogos, era un grupo, bueno, todos estamos además en el mismo laboratorio, allí mismo en psiquiatría, con lo cual sí, muy multidisciplinar. Y de hecho él, por ejemplo, él era psiquiatra, pero había decidido dejar de ver pacientes para poder centrarse más en la investigación, algo que quizás no es tan típico. No, es raro. Sí, pero bueno, él allí se lo permitieron, siguió investigando, había otros compañeros psiquiatras que sí que seguían viendo pacientes, pero él decidió centrarse en esa faceta, aunque era médico de formación, no era biólogo, pero bueno. Entonces sí que es verdad que quizás allí está bastante integrado, por lo menos mi experiencia en el centro donde yo estuve. Y bueno, lo que comentamos, investigación translacional es lo más importante, no hay que perderlo de vista, aunque seas un biólogo, si estás estudiando una enfermedad, nunca hay que olvidar esto, pero bueno, siempre teniendo presente que es muy importante entender un poco los mecanismos. Y ahora yo un poco aquí también es lo que intentar localizar marcadores en sangre, que es muy complicado, pero bueno, a lo mejor no es un objetivo a corto plazo, pero bueno, por lo menos a medio plazo, pero también intentar entender mejor la enfermedad. Pero ahora creo que es una sociedad en la que vamos tan rápido, queremos todo la inmediatez, todo al momento. Yo que sé, ahora las noticias, por ejemplo, pasa algo y a los 5 minutos ya tienes la noticia. Entonces, claro, queremos que la ciencia avance igual de rápido, y hay determinadas cosas que requieren algo más de tiempo. Sí, pero es que las noticias dan. El otro día dijeron, ya hay un nuevo medicamento o tal, esto que pronto se va a dar en oncología, que llama mucho la atención. Pero se ha probado y ya va bien en modelos animales, claro. La básica. Es que realmente se necesita primero la básica. La toxicidad, la toxicidad de los fármacos, porque si funciona, adelante, pero si no funciona, claro, tanto in vitro con células o modelos animales, el primer paso. Entonces, claro, cuando quieren discriminar, que lo decía muy bien Noelia, básico y clínica, no se puede, porque necesitas primero coger, en este caso, modelos animales, no se puede, o cultivos celulares para pasar esa prueba. Que el fármaco funcione y todo va muy bien, entonces ya dicen las noticias, en breve, en unos años podrá llegarse a algo. Pero claro, eso es lo que vende, pero primero tenemos que pasar
en la parte básica de modelos animales, células, traslacionar, buscar un marcador periférico o algo, y luego ya el ensayo clínico y la pastilla. Entonces es que está todo unido. En el fondo tendrían que dar... Exacto. Entonces, a lo mejor a veces no lo hacen bien porque lo están separando, no sé quién lo quiere separar, pero no está separado, está unido. Y los proyectos tenían que dar financiación, aunque se diga investigación básica, no, es que es la investigación molecular de los diferentes ámbitos. Entonces está unido, pero no sé, decimos básicos y clínicos, pero un investigador es un investigador. La carrera es muy interno, por ejemplo, ahora con todo el tema de la pandemia, del COVID, un ejemplo que me parece a mí muy llamativo, por ejemplo, es las PCRs que se usan para detectar si una persona está infectada por el virus, que ahora todo el mundo, a mí siempre me ha hecho mucha gracia ahora que todo el mundo ahora tiene la palabra PCR, todo el mundo la conoce. Y claro, para mí que me dedico a hacer un montón de PCR me resulta muy curioso. Es una técnica importantísima, yo creo, en lo que ha sido la gestión de la pandemia, y bueno, pues la PCR, un invento que se le ocurre a una persona con un descubrimiento de un biólogo muy básico que, bueno, estaba en los parques de Yellowstone y decidió estudiar unas bacterias que crecían allí en las aguas termales a 70-80 grados y descubrió que había unas bacterias que podían vivir ahí, lo que no era una cosa impensable. Y bueno, luego de esas bacterias extrajo una proteína, la polimerasa, que es la que se usa en la PCR. Me refiero a una cosa muy, muy, muy básica y se ha podido trasladar, bueno, a técnicas moleculares y ya diagnóstico clínico. O sea, que creo que ahí es un ejemplo, no es lo habitual a lo mejor siempre, pero bueno, hay que tener esa perspectiva de que cualquier investigación puede ser al final útil también. Bueno, yo lo que quiero es transmitir a la gente más joven que nos vea que cualquier ámbito de investigación, haga medicina, haga bioquímica, haga biología, haga farmacia, cualquier rama es bonita para hacer la investigación clínica médica, ¿vale? Pero es que está todo biomédica. Exacto. Y ojalá dieran un poquito más dinero a la investigación. Eso es lo que nos hace falta para proyectos, para contratos, y creo que ayudaría a que volviera otra vez la gente a tener ilusión a poderse introducir en nuestra carrera. Bueno, ahora la nueva ley de la ciencia va a abrir puertas, se espera. Bueno, sí, ha sido recientemente aprobada y se espera que va a dar herramientas para poder, sobre todo, lo que comentábamos, ¿no? de temas de financiación, temas de estabilidad, un poco mejorar las condiciones. Nosotros aquí en Incriba sí que es verdad que se ha impulsado mucho en algunos servicios, sobre todo la parte más clínica. Entendamos, o sea, la figura de Miguel Servet viene siendo tradicional en la casa desde hace muchos años, pero en la parte clínica cada vez más tenemos investigadores en el programa Río Ortega, cada vez más tenemos investigadores en el programa Joan Rodés. O sea, oncología tiene una tradición importante tanto en investigadores del programa Río Ortega como luego Joan Rodés, pero luego hay otros servicios que también están impulsando mucho la participación en estos programas, cardiología, digestivo, también está microbiología. Hay muchos servicios que sí que realmente están apostando porque los clínicos tengan ese perfil mixto y se colaboren. Y o sea, un poco el objetivo de instituciones como Incriba en su global es que haya esa colaboración entre ambos mundos. A mí una cosa que me gusta mucho o que me ha llamado mucho la atención este año, por ejemplo, en la convocatoria del FIS de este año, gran parte de los proyectos que nos han concedido este año son proyectos en que hay 2 IPs, o sea, que hay co-IPs. Por ejemplo, ahora han concedido un proyecto que empezará ahora en enero, en el cual hay 2 IPs. Por una parte está Olga y por otra parte hay una psiquiatra del servicio de psiquiatría como codirectora de ese proyecto. Y como eso hay varios ejemplos en la casa de colaboración entre básicos y clínicos para el desarrollo de un proyecto en concreto. Yo creo que esa es la apuesta que tenemos que hacer como institución y más donde nos movemos. Entonces, a mí, por ejemplo, personalmente me ha dado mucha alegría que parte de los proyectos que se han concedido este año tienen esa doble codirección del proyecto, lo que asegura esa traslacionalidad, ¿no? O sea, quiero decir, porque la implicación es por ambos mundos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si... Lo que pasa es que conseguir 2 IPs igual de
buenos y tal, Claro, no sí, es sí. fácil. Claro, pero por eso hay que hacer cantera, o sea, es lo que un poco, yo creo que es lo que decía Noelia, Es el ¿no? O sea, básico de siempre y conseguir que dos coipes sean de sí, igual. sí. No es Sí, fácil, pero que, independientemente que es lo mejor. pero que, por ejemplo, es lo que estamos diciendo, o sea, estamos intentando hacer cantera, que los clínicos tengan ese perfil investigador y que estén en igualdad de condiciones. También probablemente tú lo puedes defender más que yo, o sea, lo estabas comentando antes de venir, tienes 35 pacientes solicitados, ¿no? O sea, también hay que entender que a lo mejor para un investigador, llamámoslo básico, aunque para que nos entendamos, ¿no? Un investigador básico, su misión es investigar, pero luego los clínicos es verdad que tienen una carga asistencial muy importante. Pero Entonces, sí que por ahí tienen... la unión hace la fuerza, Claro, sí, no. porque si en el fondo es un estudio translacional, Noelia me da a mí los pacientes y nos reunimos una vez a la semana para decir, mira, hemos hecho esto, pues me parece bien, y podemos hacer aquello porque sabemos su carga asistencial. Por eso es la unión. Sí, no, Porque nosotros estamos en el banco y es lo que nos gusta. No quiere decir que vosotros no, cuando tenéis un Río Ortega o un Juan Rodés. Sí, pero tienes que tener una no se puede porque tiene una limitación de horas y además yo quiero que me curen. ¿Se entiende? Entonces, entonces en tal de que haya digamos un convenio positivo entre los dos gremios es suficiente. No, pero yo es que no, a ver, yo veo mi día de consulta, pero es que para mí es básico. A mí, como un investigador no esté en el laboratorio, no. O sea, yo no soy de esa mentalidad. No, pero tú porque tienes una circunstancia que te permite liberarte parte de la actividad. No siempre se puede. No se puede. A ver, al final yo, o sea, es lo que, porque antes habéis dicho también, es que el clínico luego lo tiene más fácil porque va, si esto no funciona, pues bueno, siempre puede ir a trabajar en un hospital. Pero eso realmente no es así, porque daros cuenta también que, por ejemplo, uno cuando inicia una carrera investigadora, o sea, va por otra vía. O sea, yo, por ejemplo, ya no estoy puntuando para una OPE. Es decir, o sea, yo sí, vale, si esto no funciona, yo mañana me puedo ir a un hospital, pero tú has dejado en tu carrera clínica para iniciar una carrera investigadora en el que ya no estás con los mismos puntos que el resto de tus compañeros. Y si yo me puedo ir a un hospital, pero me iría a un hospital en el que no puedo investigar. O sea, y esto no es en plan, es que mira, hoy me da que hoy quiero ser investigadora, ¿no? O sea, tú apuestas, o sea, inviertes tiempo, o sea, inviertes también, o sea, tú, digamos, que dejas parte a nivel personal, o sea, tú te vas fuera de España, vuelves, me refiero, o sea, sacrificas en muchas cosas, o sea, porque al final es verdad, una de las cosas que yo veo es que parece que un clínico, ¿no? O sea, es como, pues si no funciona esto, es a un hospital, que sí, a ver, es verdad que no me va a faltar para comer, pero, o sea, tú sacrificas también muchas cosas porque quieres hacer, o sea, una carrera investigadora y luego, por ejemplo, es eso, o sea, nosotros tampoco, o sea, yo acabo ahora mismo, sí, lo normal es que la Joan Rodés consolide y demás, pero bueno, estamos en trámite, o sea, yo cuando acabe mi Joan Rodés, pues me pasará como el resto de investigadores, no sé lo que va a pasar, o sea, yo ahora mismo los contratos de guardia del hospital ya no están, o sea, es como, pues yo de aquí cuando acabe 2 años mi Joan Rodés, pues no sé lo que será de mí, me refiero, estoy también al final, pues como el resto de investigadores, pero porque tu trayectoria has cogido investigación como nosotras y clínica. ¿Cómo sabes en este momento? Primero que ha sido el Río Ortega, que necesitas un abanico de cosas, publicar, congresos, etcétera, para ser evaluada y poderlo hacer. Y además te gusta la investigación y además este es un servicio que potencia la investigación. Entonces te están ayudando a que tú tengas unas horas de clínica y unas horas de investigación. Si eso no lo tienes, a veces no es tan fácil y el clínico, aunque quiera, no puede porque asistencialmente está a tope. Entonces, para eso estamos también los investigadores básicos que sabemos cómo nos evalúan, ahora tú lo sabes por el Río Ortega y que estamos siempre examinándonos. Pero si la investigación, si la clínica es tan fuerte que no puedes hacer investigación, pues eso, metas la unión, hablamos, das los patentes y al final, los pacientes, y al final lo que queremos es publicar todos publicaciones, congresos, etc. Entonces, es una ventaja que tú hayas elegido una trayectoria investigadora, que tu servicio te potencie, que justamente es el director de aquí del INCLIVA, y que ayude a esa investigación porque él también es investigador. Eso es fabuloso. Lo que pasa es que no todo el mundo puede, no todo el mundo consigue ese contrato. Entonces, por eso yo decía, bueno, si hacen más clínica diaria, que te lo decía también Marta,
Para eso estamos nosotros. Que en ese momento a ti además te gusta la investigación y tienes ese contrato, es que lo tienes que hacer, tienes que dividirlo, pero puedes hacerlo. Y además tienes que seguir publicando y tienes que seguir haciendo cosas para seguir con esa trayectoria investigadora que tú has elegido. Es precioso, es muy bonita y te das cuenta lo dura que es. No sé si alguien en la sala quiere intervenir o están muy callados. No sé si alguien quiere dar su punto de vista. No sé si alguien desde casa ha hecho alguna pregunta, ¿no? Pues, bueno. Quizá el problema es el versus. Que quizá el problema es el versus, ¿no? Vamos de investigación clínica versus investigación básica. No, el esto problema lo tenemos en el versus y tenemos que hablar de investigación clínica más o investigación básica. Lo que tiene que darse cuenta el Ministerio que está fenomenal que se consigan proyectos COIPs clínico básico, pero si no se puede, que siga potenciando la parte básica, que no es básica, es que es clínica, porque si luego ves los colaboradores, mayoritariamente son clínicos porque tenemos que un proyecto tenemos que cumplirlo y entonces tienes que poner toda la parte clínica para decir sí que la abordo, sí que la abordo, sí que la abordo. Lo que pasa es que no hay un clínico que se pueda poner COIP, pero queremos todos hacer este estudio y además luego tenemos las publicaciones que no lo dicen, porque si no el siguiente proyecto no te lo concede. Entonces eso es lo que tenía que mirar también el Ministerio. Bueno, no sé si no hay bueno, se levantó mucho del nombre de Incliva que hayáis participado en el coloquio y esperamos que se puedan hacer. Esperemos más. Que saquen más contratos, pero no solamente ya contratos una vez terminada la tesis, sino que empiecen, que haya contratos, bien del Ministerio, bien de Consellería, para fomentar hacer la tesis, que ahí ya empezamos a que no vengan. Entonces no sé si tiene que haber más contratos y bajar un poco la nota, que es que a veces están subiéndola demasiado, y fomentar que puedan entrar iniciar una carrera de investigación. Sí. Pero yo también, lo que ven los clínicos también es, al menos yo lo que voy observando es, por ejemplo, o sea, yo no creo que no, o sea, a nivel clínico no podamos aspirar a tener contratos, pero la gente, bueno, luego es la estabilidad, que como no es en plan, tú pides toda Río Ortega, Joan Rodés y no tienes una estabilidad, a la gente le da miedo. Pero yo lo que veo a nivel clínico, la gente quiere mucha comodidad e investigar es mucho sacrificio. Entonces, yo es lo que me refiero, esto al final tampoco no es de contratos, o sea, yo creo que contratos... Claro, entonces esto yo siento apostando que es una cultura, o sea, esto es de la gente que se está formando y que inculcar que es eso, que solo pues clínico, solo básico, no, que esto es algo conjunto para seguir avanzando y que esto es sacrificio, que esto no es de un horario de 8 a 3, o sea, que esto es, vamos, no hay horas, no hay fin de semana y no sé, y que bueno, es que yo siempre, es una frase que siempre digo y que me lo dijo antes, es que la medicina te tiene que apasionar y cuando te apasiona es que te da igual, me refiero, no hay horario, pero es la clave, o sea, de hacer lo que te gusta y de la investigación, o sea... Pues muchísimas gracias a las tres y bueno, esperamos que en el marco del Mednight podamos hacer más actividades.